¿Qué tal? Mi nombre es Roberto y soy el CEO y fundador de Renoblex Ingenieros. Hago este vídeo para mostraros cómo funcionan nuestras herramientas de cálculo para instalaciones de bombeo solar. Realizo este vídeo con dos objetivos. El primero es que son ya muchas las empresas y autónomos que disponen de nuestras herramientas de cálculo y queremos que dispongan de un vídeo al cual puedan acceder siempre que lo necesiten para recordar cómo funcionan dichas herramientas. El segundo objetivo es que cualquier empresa, autónomo o particular que pueda estar interesado en este tipo de herramientas pueda visualizar en este vídeo con todo detalle cómo se utilizan y todo lo que pueden aportarles. En la descripción del vídeo tenéis disponible el precio de las herramientas. También tenéis ahí disponible el mail en el cual podéis contactarnos en caso de estar interesados en adquirirlas. Deciros que estas herramientas vendrán incluidas dentro del precio de nuestro curso de bombeo solar online y de nuestro curso de fotovoltaica completo online, los cuales estarán disponibles en nuestra página web. El curso de fotovoltaica completo online os dará acceso al curso de autoconsumo, al curso de instalaciones fotovoltaicas aisladas y al curso de bombeo solar. Sin más, vamos a ello. Bien, en esta carpeta que os estoy señalando están todas las herramientas que os entregamos. Os la voy a abrir. Como veis, todas las herramientas son archivos Excel. Cada uno tiene una función diferente. Os voy a explicar ahora por encima cuál es la función de cada una de las herramientas y después las vamos a abrir y vamos a ver en detalle cómo funcionan cada una de ellas. Esta primera herramienta que os estoy señalando ahora mismo, en la que pone bombas solares, realmente lo que hace es calcular la curva de producción fotovoltaica media diaria para cada uno de los meses del año. Estas curvas de producción las vamos a utilizar para el cálculo de instalaciones de bombeo solar con bombas solares, ya que si disponemos para cada uno de los meses de la curva de producción media diaria con todas las pérdidas correctamente aplicadas, podremos saber para cada una de las horas qué caudal nos entregará de media la bomba solar. Para ello necesitaremos también, obviamente, las curvas de las bombas solares. Esta otra herramienta que os estoy señalando ahora mismo, donde pone bombas AC, la vamos a utilizar para el cálculo de instalaciones de bombeo solar con bombas de alterna y variador de frecuencia. Es decir, aquí no tenemos bombas solares, lo que tenemos son bombas convencionales, bombas que se alimentan normalmente con corriente alterna. Esta herramienta nos va a permitir, por un lado, calcular las curvas de las bombas a diferentes frecuencias, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, poder saber cuál es la frecuencia mínima a la cual la bomba va a sacar agua o saber cuál es la frecuencia a la cual la bomba nos va a dar el caudal que nosotros deseamos. También nos permite esta herramienta estimar para cada uno de los meses cuál es el caudal medio que vamos a tener por hora en cada uno de los meses del año. Esta herramienta que os estoy señalando ahora mismo, en la que pone asociación paneles, es para un uso más genérico. Esta herramienta nos va a permitir corregir los parámetros eléctricos, las características eléctricas del panel solar, según la temperatura máxima que pueda alcanzar el panel o paneles y la temperatura mínima que puedan alcanzar en el lugar de la instalación. Es decir, nos va a permitir calcular la tensión máxima que pueden llegar a dar los paneles solares, la tensión mínima, la intensidad máxima. Esto es muy importante para la fotovoltaica en general, porque esto nos va a permitir poder configurar después correctamente el campo fotovoltaico con el dispositivo electrónico al cual vayamos a conectar dicho campo fotovoltaico. Además, no solo podemos simular las variaciones que tendrían lugar en un solo panel, sino que podremos hacerlo para las diferentes configuraciones, es decir, para paneles asociados en serie, paneles asociados en paralelo y paneles asociados en serie paralelo. Por último, esta herramienta que os estoy señalando ahora mismo, donde pone distancia mínima paneles, la vamos a utilizar para calcular la distancia mínima que hay que dejar entre filas de paneles o entre un obstáculo y una fila de paneles, tanto para superficies planas como para superficies inclinadas, pero solo es válida si los paneles están orientados al sur. Si los paneles no están orientados hacia el sur, no debemos utilizar esta herramienta. No obstante, si la orientación con respecto al sur no tiene una desviación mayor a 20 grados, es decir, máximo 20 grados sureste o 20 grados suroeste, sí que podemos plantearnos utilizar esta herramienta, porque los resultados que nos arroje no van a ser muy lejanos a la realidad. Si la desviación ya fuese mayor, no debemos utilizar la herramienta. Vamos a ver en primer lugar cómo se utiliza el archivo de bombas solares, el cual hemos dicho que vamos a utilizar para calcular las curvas de producción fotovoltaica medias diarias para cada uno de los meses del año.
lo cual vamos a utilizar para el cálculo de instalaciones de bombeos solares con bombas solares. Os abro el Excel. Como veis, cuando lo abrimos tenemos 12 hojas, cada una corresponde a uno de los diferentes meses del año. ¿Vamos a tener que utilizar todas las hojas? Pues depende del periodo del año en el cual vayamos a utilizar la instalación de bombeo solar. Si por ejemplo solo la vamos a utilizar desde mayo hasta septiembre, pues solo habrá que utilizar las hojas correspondientes de los meses desde mayo hasta septiembre. Si se va a utilizar todo el año, pues habría que utilizar todas las hojas. Me voy a ir a mayo, por ejemplo, porque todas las hojas son exactamente iguales, ¿vale? Es decir, absolutamente todas las hojas son iguales y los datos que vamos a tener que introducir pues son análogos de unas a otras, con lo cual con que os explique una de las hojas ya sabréis cómo utilizar el resto. Las casillas que veis en color azul son las que vamos a tener que ir rellenando nosotros y las que están en color blanco son los resultados que nos aporta la herramienta. Ahora los veremos. En primer lugar os voy a explicar esta tabla de aquí arriba. Los datos que introducimos en esta tabla son meramente informativos. Aquí vamos a introducir la localización de la instalación, que para este ejemplo es Badajoz, la inclinación de los paneles, que para este ejemplo son 20 grados, y el azimut, que para este ejemplo es 0, lo cual significa orientación sur. La herramienta no hace nada con estos datos. Esto es para nosotros meramente informativo. ¿Para qué quiero yo saber estos datos? Porque estos datos son los que yo voy a introducir en PVGIS para obtener los datos de irradiancia medias diarias mensuales y los datos de temperatura ambiente medias diarias mensuales, que posteriormente os mostraré cómo vamos a introducir en esta tabla de aquí abajo. En esta tabla de aquí lo que vamos a hacer es introducir la potencia pico fotovoltaica que queramos simular, es decir, la potencia fotovoltaica total en condiciones estándar. En este ejemplo tenemos 0,810 kilovatios, es decir, 810 vatios. Si yo pusiese aquí, por ejemplo, 5 kilovatios, pues vemos cómo cambia la curva de producción fotovoltaica. Voy a volver a poner el valor que estaba y continuamos. En esta otra tabla vamos a introducir las pérdidas que queremos considerar para nuestra instalación. Os las voy a ir explicando una a una. En primer lugar tenemos tolerancia. ¿Qué significan estas pérdidas? Pues bueno, hay fabricantes de paneles que en la ficha técnica nos dicen que el panel tiene, por ejemplo, una tolerancia del más menos 3%. Eso significa que el panel podría llegar a darnos hasta un menos 3% de la potencia que nos indican condiciones estándar. Entonces, por ser conservadores, introduciríamos ahí esas pérdidas. Si utilizásemos paneles que tuviesen solo tolerancia positiva, pues no haría falta introducir ahí ninguna pérdida, pondríamos 0. En la siguiente casilla vamos a introducir el coeficiente de pérdida de potencia del panel por temperatura. Este coeficiente viene en la ficha técnica del panel solar, es decir, este es el porcentaje de potencia que pierde el panel solar por cada grado centígrado que aumenta la temperatura del panel sobre los 25 grados en condiciones estándar o sobre la temperatura en condiciones NOC. Normalmente se trabaja en condiciones estándar, así es que el programa nos lo va a hacer sobre los 25 grados de las condiciones estándar. En la siguiente casilla vamos a introducir las pérdidas por captación. Os explico lo que son estas pérdidas. Los paneles solares tienen un cristal de protección. En función de la posición que tenga el sol, ese cristal va a hacer que se produzcan ciertas pérdidas cuando el panel solar capta la radiación solar. Por experiencia os digo que esas pérdidas suelen rondar el 5, 6, 7% aproximadamente, ¿vale? Van variando según la posición en la que se encuentre el sol. Estas pérdidas además contemplan unas pérdidas que se conocen como espectrales, ¿vale? No voy a entrar ahí, pero está relacionado con el espectro solar. Yo ya os digo por experiencia que con que toméis por pérdidas por captación un 5% está muy bien, porque las curvas van a salir muy reales, ¿vale? A como van a ser después en la realidad. En la siguiente casilla introduciríamos las pérdidas por degradación. Si estamos en el inicio de la vida útil del panel, pues la degradación será de un 0%, pero los paneles solares se van degradando
un cierto porcentaje al año, depende del panel solar. Vamos a suponer que nuestro panel solar se degrada un 0,5% al año y quisiéramos saber cómo sería la curva de producción fotovoltaica en 5 años, pues multiplicamos 0,5 por 5, que sería 2,5, introducimos ahí el 2,5 y podríamos ver cómo sería la curva de producción fotovoltaica en 5 años debido a la degradación. Aquí lo que vamos a introducir son las pérdidas en cableado. Por normativa, la caída de tensión máxima es de un 1,5%, pues un 1,5% es lo que vamos a introducir. Y aquí lo que vamos a introducir es las pérdidas que hay en la controladora de la bomba solar. Esto depende de la eficiencia de la controladora. Yo lo que hago es introducir las pérdidas dependiendo de la eficiencia que tenga la controladora cuando funciona a potencia nominal. Es decir, si la ficha técnica de la controladora nos indica que la controladora tiene una eficiencia, por ejemplo, de un 97%, pues las pérdidas serían un 3%. Si fuese de un 96%, pues pondríamos un 4%, y así pues sucesivamente. Y aquí abajo lo que vamos a introducir es la TONC del panel, que esto también viene en la ficha técnica del panel y suele ser de 45 grados. Si los paneles que utilizáis tuviesen otra TONC, pues introduciríamos la TONC que le corresponda, pero como he dicho, normalmente son 45 grados de temperatura. Vamos ahora con los datos que hay que introducir en la tabla de aquí abajo. Como veis, en esta tabla nos vienen las 24 horas del día. Lo que vamos a introducir en las dos primeras filas, que es lo que os voy a explicar ahora, son los datos de irradiancia media correspondiente a cada hora de este mes, que en este caso de este ejemplo es mayo, y la temperatura ambiente media, que corresponde a cada hora de cada día de este mes, que en este ejemplo es mayo. ¿Cómo obtenemos estos datos? Pues estos datos los vamos a obtener de PVGIS. Os enseño cómo. Introducimos en el buscador PVGIS, le damos al enlace y nos va a aparecer esta pantalla que estamos viendo. Simplemente nos tenemos que venir al mapa y marcar la localización para la cual estamos realizando el estudio. Nuestro ejemplo era Badajoz, pues marcamos Badajoz. Y ahora nos venimos a la pantalla de datos diarios. Aquí la base de datos que tenemos que seleccionar es la que nos aparece por defecto, ¿vale? La base de datos que seleccionemos depende de la zona geográfica en la cual vayamos a realizar el estudio. Para la zona geográfica de España corresponde la base de datos PVGIS ARA 2, que es la que aparece por defecto, pues es la que vamos a utilizar. Esa base de datos nos saca las medias que hay del año 2005 al 2020, es decir, para darnos la media de los datos de irradiancia y temperatura va a hacer la media entre esos años. Aquí vamos a seleccionar el mes para el cual le quiero pedir los datos medios de irradiancia y temperatura. En nuestro ejemplo estamos en mayo, pues le voy a pedir el mes de mayo. Aquí en hora debéis recordar ponerlo en hora local, ¿vale? Para que os salgan los valores justo encima de la hora local de la localización de la instalación. Le vamos a indicar aquí que nos diga la irradiancia y le vamos a poner la inclinación y la orientación de los paneles. En nuestro ejemplo eran 20 grados de inclinación y 0 grados el azimut. Debemos marcar aquí abajo también perfil diario de temperatura, porque además de la irradiancia queremos que nos diga la temperatura. Y ahora puedo solicitarle los datos en un CSV o en un PDF. Le voy a dar a visualizar resultados. Si le dais aquí a CSV, os descarga un CSV que os podéis llevar a un Excel y comprobar ahí los datos, pero yo normalmente lo que hago es que descargo aquí el PDF. Le damos a PDF, nos lo ha descargado y vamos a ver el PDF. Voy a ampliar. Mirad, en esta fila de aquí arriba, la superior, esta de aquí arriba, aquí nos vienen los datos de irradiancia medios que corresponden a cada hora del mes de mayo para las condiciones que hemos introducido en PVGIS, que son localización Badajoz, inclinación de paneles 20 grados y azimut 0. Y aquí abajo nos indica la temperatura ambiente media correspondiente a cada hora. Solo tendría que copiar y pegar estos datos en el archivo Excel, es decir, pegarlos en estas dos filas de aquí arriba. Ya con esos datos la herramienta va a poder hacer los cálculos que necesita.
Si os fijáis, las horas que tengo puestas, en lugar de estar en punto, están en 45. Eso se debe a que no sé si os habéis fijado en que PVGIS nos da los valores de irradiancia y temperatura para las horas hay 45 en lugar de en punto. Por eso yo lo tengo puesto así en el Excel. Ahora nos faltaría introducir por último esta fila de aquí, la de pérdidas por sombras. Aquí lo que podemos hacer es introducir en cada una de las horas el porcentaje de pérdidas que vamos a tener a causa de las sombras que pueda haber en la instalación. Esto es realmente difícil poder estimarlo, porque tendríamos que saber qué parte del campo fotovoltaico abarcan las sombras en cada una de las horas. Es decir, para ello necesitaremos de alguna forma saber cuánta parte de los paneles va a estar cubierta de media en cada hora, en este caso en el mes de mayo, y estimar el porcentaje de pérdidas. Ese porcentaje de pérdidas además va a depender del tipo de paneles que estemos utilizando. No va a haber las mismas pérdidas en un panel de células completas que en un panel de célula partida, que en un panel de triple corte, que en un panel tipo teja, en fin, que dependiendo del tipo de panel solar, encima las pérdidas por sombra van a ser diferentes, con lo cual la verdad es que es bastante difícil estimar aquí estas pérdidas. Lo ideal obviamente es que no haya sombras en la instalación. Normalmente las instalaciones de bombeo solar solemos escapar bien de las sombras porque suelen instalarse los paneles sobre el terreno sin que haya ninguna sombra proyectada sobre ellos. Pero como digo, en caso de que hubiera sombras, pues podríamos hacer aquí alguna estimación, como digo, por hora y aplicar también las pérdidas que correspondan a las sombras. Por cierto, las pérdidas por sombra, aparte de la tecnología del panel, dependen también de cómo haga el seguimiento del punto de máxima potencia a los paneles, el dispositivo electrónico al cual vamos a conectar los paneles. No todos hacen el seguimiento del punto de máxima potencia igual. Quiero decir, cuando hay una determinada sombra, según la situación de sombra que haya, el dispositivo puede permitir que el diodo bypass se dispare o no se dispare. Todo eso afecta también a las pérdidas por sombras que pueda haber o no pueda haber. Todo esto lo explicamos en detalle en nuestros cursos. Bien, una vez hemos introducido ya todos los datos, la herramienta nos va a poder calcular la curva de producción fotovoltaica media diaria real que tendríamos. Aquí abajo en estas dos filas nos aporta los datos. En la fila que os estoy indicando ahora mismo, temperatura panel, lo que está haciendo la herramienta es indicarnos la temperatura que alcanzaría el panel de media en cada hora debido a la irradiancia y la temperatura ambiente. Y en la fila de aquí abajo lo que nos está indicando es la producción fotovoltaica media correspondiente a cada hora, que es la que nos está representando en esta curva de aquí arriba. Aquí en esta casilla de la derecha nos está indicando la producción media diaria que tendríamos en kilovatios hora. Teniendo esta curva, yo podría ya calcular en este ejemplo para el mes de mayo el caudal que nos daría de media en cada hora la bomba solar en cuestión que vayamos a utilizar. Las bombas solares, las curvas nos relacionan la altura manométrica de la instalación con el caudal que nos da la bomba y con la potencia. Es decir, si sabemos la potencia que tenemos en cada hora, la altura manométrica de la instalación, pues podremos saber el caudal que nos entrega de media la bomba en cada hora. Por eso estas curvas nos sirven para el cálculo de instalaciones de bombeo solar con bombas solares. Este ejemplo ha sido para el mes de mayo, pero lo mismo que hemos hecho en este mes habría que hacerlo en todos los meses en los que se vaya a utilizar la instalación de bombeo solar. Deciros que para facilitaros la introducción de datos, en la primera hoja, que es la de enero, si introducimos aquí la potencia de los paneles y rellenamos las tablas de pérdidas y la TONC, esos datos se nos van a pegar directamente en el resto de hojas para no tener que ir introduciéndolos en todas y cada una de ellas. El resto de datos, es decir, los de irradiancia, temperatura y sombra, obviamente esos sí que cambian de un mes a otro, por lo tanto esos datos sí que habría que ir introduciéndolos hoja a hoja. Ya os he dicho cómo obtenemos los datos de irradiancia y temperatura desde PVGIS. Bien, pues con esto ya sabríais cómo utilizar la herramienta. Deciros que ya tenemos más que comprobado que las curvas de producción fotovoltaica medias que nos aporta la herramienta son muy reales, es decir, ya hemos comprobado
posteriormente en instalaciones realizando la monitorización de la producción que las curvas cuadran muchísimo, por lo que si aplicáis las pérdidas tal y como os he indicado e introducís correctamente los datos de irradiancia media y temperatura ambiente media, la herramienta os va a dar curvas muy reales. Todos estos cálculos que os hace la herramienta os los hace ella automáticamente. En los cursos explicamos cómo se realizan todos estos cálculos paso a paso con detalle. Vamos a ver ahora esta otra herramienta, la de bombas AC. Esta es la herramienta que vamos a utilizar para bombeos solares en los cuales tengamos una bomba que funciona en corriente alterna, con un variador de frecuencia con programación solar, que es otro tipo de instalación de bombeo solar diferente. Os voy a abrir la herramienta. Como veis, tenemos también diferentes hojas. En una pone HQ a diferentes frecuencias, en otra pone PQ a altura de trabajo y luego nos aparecen las hojas de los diferentes meses. Os voy a ir explicando una a una todas esas hojas. Vamos primero a la de HQ a diferentes frecuencias. En esta hoja lo que vamos a hacer es introducir la curva HQ de la bomba, es decir, la curva que nos relaciona altura y caudal, la curva HQ a 50 Hz, porque obviamente el fabricante nos da esa curva a 50 Hz. Aquí arriba vamos a introducir los valores de altura manométrica y aquí abajo vamos a introducir los valores de caudal. Esta herramienta nos permite introducir 9 valores. Si por lo que sea nuestra curva tuviese más puntos, pues obviaríamos alguno de los puntos de la curva y ya está, es decir, no lo pondríamos. O si la curva tuviese menos puntos, lo cual nos puede suceder también, lo que haríamos es que en las casillas que nos sobren, poner valores muy próximos al anterior. Es decir, si por ejemplo aquí 106,01 fuese el último valor de altura que tenemos, pues aquí pondríamos por ejemplo 106,02 y aquí abajo el caudal es 11,34, pues aquí pondríamos por ejemplo 11,35, ¿vale? Normalmente las bombas suelen tener estos puntos, unos 9 normalmente, o sea que os va a servir para la mayoría, pero por si os sucede lo que os estoy comentando, para que sepáis cómo debéis proceder. Y en esta casilla de aquí abajo lo que vamos a introducir es la altura manométrica total de nuestra instalación, introduciendo la altura de la curva HQ a 50 Hz, el caudal de la curva HQ a 50 Hz y la altura manométrica de nuestra instalación, la herramienta de forma automática nos va a dibujar las curvas de las bombas a diferentes frecuencias. En concreto nos va a dibujar las curvas a 45 Hz, 40 Hz, 35 Hz y 30 Hz. Esta línea que estáis viendo aquí es la altura manométrica de nuestra instalación. ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Pues por ejemplo en esta gráfica yo puedo ver que esta bomba empezaría a sacar agua, me lo está indicando aquí, marcando aquí, a los 40 hercios aproximadamente, 40 y pocos hercios. Hasta que no alcance esa frecuencia, es decir, hasta que no tengamos potencia para que el variador vaya a esa frecuencia, esta bomba no va a aportar agua. También nos sirve, por ejemplo, para ver el caudal máximo que nos entregaría la bomba. Para ello lo que tenemos que ver es dónde corta la altura manométrica la curva de 50 hercios, que sería en este punto de aquí. Si bajamos hacia aquí abajo, que serían 11 y pico más o menos, por eso el papel está milimetrado, pues ese es el caudal máximo que nos entregaría la bomba. También podríamos ver en esta gráfica, por ejemplo, a qué frecuencia aproximada trabajaría el variador para el caudal que nosotros queramos en nuestra instalación. Es decir, vamos a suponer que en este bombeo el cliente lo que quiere son 10 metros cúbicos a la hora para esta altura manométrica. Pues nos venimos aquí a 10 metros cúbicos hora, vamos subiendo y vemos dónde cortamos a la altura manométrica, que es en este punto de aquí. Pues más o menos lo que está claro es que el variador de frecuencia va a estar entre 45 y 50 hercios, más o menos entre 47 y 48 hercios, para que la bomba nos aporte esos 10 metros cúbicos hora. Obviamente el variador necesita tener potencia fotovoltaica suficiente para estar a esa frecuencia, porque si no, no va a ser capaz de entregarnos ese caudal. Pero todo esto es lo que podemos ver o lo que nos puede aportar el poder ver las curvas de las bombas a diferentes frecuencias. En la siguiente hoja, PQ altura de trabajo, una vez más vamos a tener que introducir las casillas que están en color azul. Las que están en color blanco nos las aporta la herramienta. Aquí arriba lo que nos ha hecho la herramienta es trasladarnos la curva HQ a 50 Hz directamente, es decir,
Esta curva que habíamos introducido aquí en las casillas azules, pues nos la está representando automáticamente aquí arriba. En esta casilla donde pone potencia mecánica nominal, lo que vamos a introducir es la potencia mecánica nominal de la bomba en vatios. Cuidado con esto, ¿vale? ¿Cuál es esa potencia? La P2. Si os fijáis en los motores de las bombas sumergibles, la mayoría de las veces la potencia de la bomba, del motor de la bomba, os viene señalado con un P2. Eso significa que no es la potencia eléctrica, sino la potencia mecánica. Esa es la que debemos introducir aquí. En este caso son 5.500 vatios. Eso se debe a que la bomba es de 7 caballos y medio. En esta tabla lo que vamos a introducir es la curva PQ de la bomba, es decir, la curva que nos relaciona la potencia mecánica que consume la bomba cuando aporta determinado caudal. Es decir, esta bomba, por ejemplo, para darnos un caudal de 5,58 metros cúbicos hora, consume esta potencia. Para darnos un caudal de 8,93 metros cúbicos hora, consume esta potencia. Esta potencia es, una vez más, mecánica. Cuidado con esto, porque con esto siempre hay mucha confusión, ¿vale? Pensáis que esa potencia es la potencia eléctrica de la bomba y realmente es la potencia mecánica. ¿Qué sucede? Que hay muchos fabricantes de bombas que solo nos aportan la curva HQ, la curva PQ no nos la dan y la curva PQ la necesitamos para poder hacer los cálculos. Después os diré qué podéis hacer en caso de que el fabricante no nos dé esta curva PQ, ¿vale? Os voy a dar una solución para poder hacer los cálculos de forma estimativa, pero repito, lo suyo es que os aporte esta curva para poder hacer bien los cálculos. Cuidado con liaros entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica porque haya puesto aquí P1. Esta potencia que se introduce aquí, como digo, es potencia mecánica, ¿vale? Porque la potencia que nos dan para esta curva PQ es la mecánica. Aquí lo he llamado P1 porque lo que aplica el programa para realizar unos cálculos que vamos a ver ahora son unas leyes que se conocen como leyes de semejanza y el 1 significa que es la potencia de la bomba correspondiente a la curva 50 Hz, pero no es porque sea la potencia eléctrica, ¿vale? Esto ya sabéis que en los cursos pues, os lo explico en detalle y os dejo bien clara la diferencia. Ahora nos faltaría rellenar esta fila que os estoy indicando aquí. Os explico lo que sucede. Nosotros necesitamos para la curva de 50 Hz, que sería esta de aquí, la azul, pues para cada uno de estos puntos yo necesito saber el valor de altura, el valor de caudal y el valor de potencia. ¿Qué sucede? El fabricante me ha dado el valor de altura y el valor de caudal, pero mirad, cuando me da la curva PQ, los valores de caudal de la curva PQ y de la curva HQ no coinciden, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Yo con la altura y el caudal no puedo calcular la potencia que me consumiría la bomba en esas condiciones, que es lo que necesito saber. Pero para estos valores de caudal que os estoy indicando aquí, yo sí puedo venirme aquí a esta gráfica y buscando aquí abajo los valores de caudal, subir hasta la curva de 50 Hz, ver dónde la corto y ver el valor de altura que le corresponde. Es decir, yo aquí voy a tener que ir buscando los 5,58 metros cúbicos hora, los 7,02 metros cúbicos hora, los 7,99 metros cúbicos hora y ver a esos caudales la altura que le corresponde e introducirlos aquí arriba, ¿veis? Por ejemplo, 7,02 metros cúbicos hora he puesto que le corresponde una altura de 148 metros. Si buscamos aquí los 7,2 y subimos, pues podéis ver que es la altura que le corresponde. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Repito, porque para que la herramienta pueda aplicar correctamente las leyes de semejanza para realizar los cálculos, necesito de la curva de 50 Hz, altura, caudal y potencia. Necesito los tres valores correspondientes a cada punto de la curva a 50 Hz, si no la herramienta no podrá realizar los cálculos. En caso de que el fabricante nos facilitase el trabajo dándonos en la curva PQ los mismos valores de caudal que nos da en la curva HQ, no haría falta hacer esto, pero normalmente esto no sucede. ¿Por qué esto es así? Porque entendés una cosa, estas bombas son de alterna, estas bombas están diseñadas en principio para trabajar en corriente alterna. Estos cálculos que queremos hacer aquí para calcular el caudal que nos daría la bomba trabajando a diferentes frecuencias es porque la vamos a utilizar en una instalación de bombeo solar.
Entonces no nos queda otro remedio más que hacer todo esto que os estoy comentando si queremos poder estimar el caudal que nos va a dar la bomba cuando esté trabajando a determinada altura manométrica y a diferentes frecuencias. En esta casilla de aquí, en esta celda, lo que nos está indicando la herramienta sencillamente es nuestra altura manométrica total, la cual habíamos introducido previamente aquí, en esta hoja, en la hoja de HQ a distintas frecuencias. Aquí abajo es muy importante que introduzcáis el caudal máximo al que puede trabajar la bomba a 50 Hz a nuestra altura de trabajo. Os he explicado antes cómo se obtenía, pero os lo explico de nuevo. Eso simplemente nos venimos aquí a la gráfica, seguimos a nuestra altura manométrica y vemos dónde cortamos a la curva a 50 Hz. Y ahora bajamos y vemos cuál es el caudal máximo que entregaría la bomba trabajando a 50 Hz a nuestra altura manométrica. ¿Por qué es importante que introduzcamos este caudal? Pues os explico el porqué. En esta tabla de aquí abajo, la herramienta, por leyes de semejanza, nos está dando diferentes valores de frecuencia, nos está indicando nuestra altura de trabajo, que siempre es la misma, y nos está indicando los puntos Q2 y P2. ¿Qué significan los puntos Q2 y P2? Significa que para nuestra altura de trabajo, si nosotros tuviésemos una potencia de 2186,07 vatios, esta bomba nos daría un caudal de 4,70 metros cúbicos hora. O si tuviésemos una potencia de 3625,25 vatios, esta bomba a nuestra altura de trabajo nos daría un caudal de 9,24 metros cúbicos hora. Pero fijaros lo que sucede. Esto sencillamente aplica las leyes de semejanza. Entonces nos puede suceder como aquí en estas casillas que nos salgan algunas frecuencias superiores a 50 Hz. El variador no va a trabajar nunca más de 50 Hz, es decir, esto realmente no va a suceder nunca. Si por ejemplo en el campo fotovoltaico tuviéramos una potencia útil, es decir, ya con todas las pérdidas aplicadas, de 6.586,18 vatios, según esta herramienta, o según los datos que nos ha dado la herramienta, el variador iría a 56,03 Hz y la bomba nos daría un caudal de 14,32 metros cúbicos hora, pero esto es imposible que suceda. Entonces, ¿por qué tenemos que introducir aquí el caudal máximo? Porque si en algún momento, ahora en las hojas de los meses, en alguna de las horas, nos sale alguna de estas potencias, es decir, una potencia que hiciese que supuestamente la bomba nos pudiera dar un caudal superior a este, mediante un condicional que tiene metido la herramienta, no va a permitir que nunca nos salgan más de 11,2 metros cúbicos hora. Eso os lo mostraré ahora en las hojas correspondientes a cada mes, ¿vale? Por eso es importantísimo que este valor lo introduzcáis, ¿vale? Porque si no os puede salir para determinadas potencias valores de caudal superiores a los que la bomba pudiera daros realmente. Nos puede suceder que el fabricante no nos dé la curva PQ. De hecho, muchos fabricantes de bombas no nos facilitan esta curva. Si no nos facilitan esta curva, pues es realmente imposible poder hacer todos estos cálculos. ¿Qué opción os doy yo para estos casos? En estos casos, os lo tengo aquí indicado en este comentario, lo que vais a hacer es introducir aquí un 0, donde pone P1, vamos a introducir 0 en todas las casillas. Y aquí en H1 lo que vamos a introducir es la altura correspondiente a la curva HQ, es decir, estos valores de altura de aquí arriba. La herramienta, cuando hacemos eso, lo que va a considerar es que todos los valores de P1, en vez de ser estos que hemos introducido aquí, que son los reales, va a considerar que son todos 5.500 vatios, en este caso de aquí, que es el valor que hemos introducido aquí. Es decir, en ese caso, en el caso que introduzcamos 0 ¿no? en estas casillas de aquí arriba, la herramienta va a considerar que todos los valores de P1 son 5.500 vatios. ¿Esto es real? No, ¿vale? Pero es la única manera que tenemos de poder hacer una estimación del caudal. Cuando aplique las leyes de semejanza, en vez de tomar P1 estos valores, que son los reales, va a tomar siempre 5.500 vatios. Deciros que he hecho muchos cálculos y aunque obviamente vamos a cometer error, no es un error tan grande el que se comete, porque si os fijáis aquí para estos valores, entre 4.460 y 5.500, sí, obviamente hay 1.000 vatios de diferencia. Es un porcentaje que no es muy pequeño de error, pero repito, es que es la única manera de hacerlo. Realmente después, cuando aplica las leyes de semejanza y vemos el caudal que nos daría la bomba, repito, no os creáis que se va a equivocar por demasiado. Pero repito, es que es la única manera que tenemos de que esto nos dé un caudal aproximado si no disponemos de la curva PQ. Obviamente, si realizamos así los cálculos sin la curva PQ, lo que va a suceder va a ser que como estamos considerando para todos estos caudales
que siempre la potencia que nos pide la bomba es de 5.500 vatios, cuando nos haga los cálculos en las curvas de los meses, lo que va a suceder es que en la realidad, digamos, vamos a tener más caudal, es decir, los resultados reales van a ser más favorables que los que estamos obteniendo aquí en el programa. ¿Por qué? Pues porque os pongo un ejemplo. Aquí nos está considerando que para a 50 hercios que la bomba nos dé 8,93 metros cúbicos hora, son 4.330 vatios los que necesitamos. Sin embargo, nosotros estamos considerando, si hacemos esto, que nos va a dar los 8,93 metros cúbicos hora con 5.500 vatios. Es decir, es menos realmente la potencia que necesita la bomba para darnos ese caudal. Nosotros estamos siendo más desfavorables, es decir, estamos suponiendo que necesita más potencia de la que realmente necesita para darnos ese caudal. Realmente, aunque os pueda parecer mucha la diferencia, repito, he hecho muchas simulaciones y no es tan grande como os podáis pensar el error que se comete. Es decir, todavía sí que podríais utilizar la herramienta, como os estoy diciendo, para más o menos haceros una idea de si con el campo fotovoltaico que vais a simular, la bomba os va a dar o no os va a dar aproximadamente el caudal que necesitáis. Aunque repito, lo ideal es tener la curva PQ y solicitársela al fabricante, ¿vale? Porque con ello vamos a ir mucho más exactos. Os voy a mostrar ahora las hojas correspondientes a cada uno de los meses. Son todas idénticas, es decir, os voy a enseñar uno de los meses como ejemplo, por ejemplo septiembre, y vamos a ver todos los datos que nos aporta la herramienta, y en todos los meses va a haber que introducir exactamente los mismos datos y la herramienta nos va a dar exactamente los mismos datos. Como digo, vámonos por ejemplo al mes de septiembre y las hojas en todos los meses son idénticas, os sonarán porque es muy parecida a la que hemos visto para el cálculo de bombeo solar con bombas solares, es decir, aquí una vez más lo que vamos a hacer es calcular la curva de producción fotovoltaica con todas las pérdidas aplicadas. Hay que introducir exactamente los mismos datos, solo que tenéis en cuenta una cosa, aquí en la tabla de pérdidas, en el caso de las bombas solares, teníamos puesto controladora. Aquí tenemos que tener en cuenta las pérdidas en el variador y, ojo, las pérdidas en el motor. ¿Por qué tengo que considerar la eficiencia del motor? Porque la potencia de la curva PQ es potencia mecánica, no potencia eléctrica. Por tanto, tengo que tener en cuenta aquí las pérdidas que se van a producir en el motor de la bomba por eficiencia, ¿vale? Aquí abajo, en esta fila que os estoy señalando, pues tenemos ya los valores en cada hora de potencia útil que tendremos del campo fotovoltaico. En este caso se están simulando 10,56 kilovatios pico y esta sería la curva de producción fotovoltaica media diaria correspondiente al mes de septiembre. Mirad, vámonos por ejemplo a las 8:45 de la mañana, donde tenemos una potencia útil de 2.274,67. ¿Qué hace el programa? Si tenemos 2.274 vatios de potencia, estamos entre estos dos valores. Por tanto, el caudal va a estar entre 4,70 y 6. Vamos a ver si es así. Efectivamente, el caudal que nos sale es de 5,8. ¿Cómo aproxima la herramienta este caudal? Haciendo una interpolación lineal, es decir, hace una relación lineal entre estos dos puntos. La herramienta dice, oye, si con 2186,07 la bomba me va a dar 4,70 metros cúbicos hora y con 2493,46 me va a dar 6, lo que está claro es que si la potencia está entre estas dos, el caudal va a estar entre estos dos. La herramienta hace una aproximación lineal. ¿Es realmente lineal la aproximación entre esos dos puntos? No, no. Por eso a mí aquí me gusta hablar, y de hecho es así, lo que estamos haciendo es una estimación del caudal. Si tuviéramos muchísimos más puntos de la curva, pues sería mucho más fácil afinar. Cuanta más proximidad haya entre un punto y otro, al hacer la interpolación lineal, el error que vamos a cometer es mucho menor, ¿vale? Pero lo que hace la herramienta, repito, es una relación, una interpolación lineal entre los dos puntos. Por ello, el caudal es estimativo. Además, tenéis que tener en cuenta otra cosa. Aquí, por ejemplo, la eficiencia del motor la estamos considerando como una pérdida fija. La eficiencia de los motores de las bombas realmente es variable, es decir, dependiendo de la potencia que le estemos demandando al motor de la bomba,
la eficiencia del motor va a variar y por tanto las pérdidas van a variar. Por eso estos cálculos que hacemos aquí de caudal son muy estimativos, ¿vale? Que quede claro, muy estimativos, pero bueno, sí que nos sirven para hacernos una idea de si el campo fotovoltaico que estamos simulando aquí arriba nos será suficiente o no para que la bomba nos dé aproximadamente el caudal que necesitamos, ya sea un bombeo a balsa, ya sea un riego directo o el bombeo que estemos utilizando. ¿Por qué aquí abajo nos pone caudal calculado y caudal real? Porque fijaros, aquí nos está sucediendo, por ejemplo, a la 1:45, que debido a la potencia útil que tenemos producida, según la herramienta, la bomba nos debería dar 12,10 metros cúbicos hora, pero hemos dicho que eso no es posible, como mucho va a darnos 11,2, pues la herramienta por sí sola corrige eso y aquí abajo donde pone caudal real nos pone 11,2. Entonces el caudal que tenéis que tener en cuenta es el de caudal real, no el de caudal calculado, ¿vale? Y esta sería la curva de caudal real que nos está representando la herramienta. Aquí arriba nos está diciendo en esta casilla la producción media diaria en kilovatios hora, nos está indicando el caudal diario medio, lo que hace sencillamente es sumar el caudal medio que tenemos en cada una de las horas e indicárnoslo en esta casilla de aquí. Y ahora os voy a explicar los datos que tenemos que introducir en estas dos casillas. Bien, si estuviésemos haciendo un bombeo a balsa, pues nos valdría ya con la información aquí de caudal diario, ¿vale? Porque pues ya sabríamos de media el caudal diario que tendríamos en este caso en el mes de septiembre gracias a estos 10,56 kilovatios pico en paneles. Pero vamos a suponer que lo que estamos haciendo es un riego directo, ¿vale? En el cual el cliente necesita 10 metros cúbicos hora, por ejemplo. Pues yo introduzco aquí los 10 metros cúbicos hora que quiere el cliente. ¿Qué hace la herramienta? La herramienta aquí abajo, donde pone horas a caudal de trabajo, me va a marcar con un 1 todas las horas a las que estoy por encima de estos 10 metros cúbicos hora. Realmente no vamos a estar por encima de esos 10 metros cúbicos hora porque el variador de frecuencia se va a quedar trabajando a la frecuencia que nos dé estos 10 metros cúbicos hora gracias al transductor de presión, por ejemplo, que utilicemos en la instalación, ¿vale? O sea que realmente aquí no vamos a tener 11,20 metros cúbicos hora, vamos a tener 10 porque el variador se va a quedar trabajando, repito, a la frecuencia a la cual nos dé estos 10 metros cúbicos hora. Si nos diese más caudal, pues podríamos, por ejemplo, incluso reventar las tuberías, pero bueno, de eso se encarga el variador de frecuencia. El caso es que en todas las horas en las cuales podamos llegar a tener este caudal, nos va a marcar con un 1 aquí abajo la herramienta. Y aquí nos va a indicar ese número de horas. En este caso son 5 horas. Esto nos sirve para un riego directo. Yo con esta simulación sé que instalando esta potencia fotovoltaica voy a tener los 10 metros cúbicos hora que quiere el cliente durante 5 horas. En esta otra casilla que os estoy indicando aquí, donde pone dispersión de caudal aceptable, como sabemos que la herramienta nos da unos cálculos que son estimativos, por los motivos que os he comentado antes, esto al final nos está haciendo una interpolación lineal, nos está considerando unas pérdidas fijas en el motor, entonces el caudal que nos está dando es muy estimativo. Aquí lo que podéis hacer es aceptar un determinado error de la herramienta, es decir, si yo aquí le introduzco, por ejemplo, un 5%, bueno, en este caso con un 5% no nos está variando, pero fijaros, si yo le pusiera un 10%, esto se me ha subido a 6. ¿Por qué? Porque la herramienta va a considerar que todos los valores que estén un 10% por debajo de 10, me los va a contar también como 10, para que me entendáis, ¿vale? Yo aquí normalmente considero como mucho que me acepte un 5%, con el 5% no me cambia, es decir, yo lo que hago es que todo lo que esté un 5% por debajo de 10, pues me lo considere como un 1, es decir, como que estamos a 10 metros cúbicos hora. Yo doy la posibilidad de usarlo, si no lo queréis utilizar, pues ponéis 0 y únicamente os va a contar como 1 estrictamente lo que esté a 10 o por encima de 10. Todas las hojas de todos los meses se utilizan exactamente igual, es decir, yo en cada hoja voy a introducir los valores de irradiancia y temperatura que correspondan a cada uno de los meses. Una vez más, solo vamos a utilizar los meses que correspondan al periodo de bombeo y una vez más, los datos de potencia y tabla de pérdidas que introduzcamos en enero se nos van a copiar al resto de hojas de los meses para facilitaros la introducción de datos. No es una herramienta perfecta, no es una herramienta que nos vaya a dar exactamente el caudal que vayamos a tener en la instalación, pero repito, sí que nos sirve
para hacernos una idea de si la potencia fotovoltaica que pretendemos instalar es válida o no es válida para nuestra instalación de bombeo, ¿vale? Aunque no sean exactos los cálculos, sí os digo que son bastante aproximados y nos sirve para estar tranquilos de si la potencia que estamos instalando es la correcta o no es la correcta. Vamos a ver ahora la siguiente herramienta, asociación paneles. Esta herramienta, como os he dicho al inicio del vídeo, nos va a permitir corregir los parámetros eléctricos, las características eléctricas de los paneles solares y hacer simulaciones tanto en serie como en paralelo, como en serie paralelo. Aquí abajo tenéis las diferentes pestañas, las diferentes hojas para hacer las diferentes configuraciones. En todas hay que introducir los mismos datos, os lo muestro. Una vez más, las casillas de color azul son las que tenemos que introducir y las que tenemos en color blanco son los datos que nos aporta la herramienta. En esta tabla que os estoy indicando aquí deberemos introducir las características eléctricas del panel en condiciones estándar. Debemos introducir la potencia del panel, la tensión en circuito abierto, la corriente de cortocircuito y la tensión y la corriente correspondientes al punto de máxima potencia. Aquí abajo vamos a introducir la TONC del panel y el coeficiente de temperatura para la tensión y para la corriente. Debéis introducirlos con el signo correcto. Para la tensión es negativo y para la corriente positivo. ¿Por qué? Porque para cada grado centígrado que el panel aumenta de temperatura sobre los 25 estándar, la tensión va a disminuir un 0,29%, pero la corriente va a aumentar un 0,05%. Para que la herramienta haga bien los cálculos, debéis poner bien los signos, ¿vale? No os preocupéis porque en la ficha técnica del panel solar los signos vienen ya correctamente indicados. Aquí abajo, en la tabla en la que pone datos climatológicos, lo que vamos a introducir es el valor máximo de irradiancia del lugar de la instalación, el valor mínimo de irradiancia, la máxima temperatura ambiente y la mínima temperatura ambiente. En cuanto al valor máximo de irradiancia, os indico aquí que si no lo conocéis, toméis 1000 vatios partido por metro cuadrado, pero no os lo recomiendo porque hay lugares en los cuales el error que vamos a cometer no es tan grande. En este caso de aquí, por ejemplo, es una simulación hecha para Badajoz, estoy tomando como irradiancia máxima 988 vatios partido por metro cuadrado y la diferencia con 1000 no es mucha, pero puede haber otras localizaciones en las que sí lo sea, con lo cual lo ideal es que introduzcáis el valor de irradiancia máxima correcto. Y en el valor de irradiancia mínima os recomiendo tomar 0 vatios partido por metro cuadrado. Está claro que con 0 vatios partido por metro cuadrado de irradiancia el panel no va a producir nada, pero hay autores que toman 5 vatios partido por metro cuadrado, 10, 15, 20... Bueno, yo os recomiendo que directamente toméis el valor 0, ¿vale? ¿Qué va a hacer la herramienta? Pues aquí abajo nos va a indicar el valor máximo de temperatura que pueda alcanzar el panel solar en el lugar de la instalación y el valor mínimo de temperatura que pueda alcanzar el panel solar. Y ahora, con estos valores, en función del número de paneles que le indiquemos que tenemos aquí en serie, nos va a indicar para la máxima temperatura del panel y la mínima temperatura del panel las correcciones de sus parámetros eléctricos. Aquí en este caso tenemos un solo panel, es decir, no tenemos varios paneles en serie, sino que tenemos un solo panel, y pues para la mínima temperatura del panel nos está diciendo que la tensión en abierto máxima puede llegar a ser de 52,51 voltios. Por ejemplo, para la máxima temperatura del panel nos está diciendo que la corriente máxima de cortocircuito va a ser de 11,95 amperios. Si yo pusiese aquí 10 paneles en serie, pues nos hace las correcciones para los 10 paneles. Las hojas de paneles asociados en paralelo funcionan exactamente igual y para serie paralelo exactamente igual, lo único que indicaríamos es el número de paneles en serie y el número de paneles en paralelo. Estas hojas son muy útiles, ¿vale? Son para un uso más general, como os digo. ¿Por qué? Porque si yo sé la máxima temperatura el máximo valor de tensión, por ejemplo, que me pueda alcanzar un panel solar, y realizo los cálculos tomando ese máximo valor de tensión, nunca voy a tener problemas de que, por ejemplo, cuando llegue el invierno nos pueda dar el dispositivo electrónico al que los conectemos un error de sobretensión, que es algo que sucede en muchísimas instalaciones fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque cuando realizan los cálculos toman en cuenta la tensión en circuito abierto en condiciones estándar, cuando realmente se debe tener en cuenta
la tensión máxima que puede alcanzar el panel. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, la tensión en circuito abierto en condiciones estándar es de 48,7 voltios, pero realmente el panel puede llegar a darnos 52,51 voltios, que puede no parecer mucho, pero sí que son unos cuantos voltios de diferencia, y cuantos más paneles pongamos en serie, mayor va a ser la diferencia, ¿vale? Lo mismo para la corriente, y lo mismo también, por ejemplo, nos puede servir para saber cuántos paneles necesitamos conectar mínimo en serie para que un dispositivo electrónico nos pueda funcionar. Por ejemplo, para la máxima temperatura del panel nos indica aquí que la tensión en el punto de máxima potencia nos disminuiría de los 40,5 voltios a los 34,52 voltios. Pues yo debería tener en cuenta estos 34,52 voltios cuando quiera considerar la tensión mínima de los paneles, porque si no me puede suceder lo contrario, que en verano con el calor, al disminuir la tensión de los paneles, pues no lleguemos a la tensión mínima para que el dispositivo electrónico al cual conectemos los paneles pueda funcionar. Como digo, es una herramienta muy útil porque nos va a permitir configurar correctamente siempre los paneles con el dispositivo electrónico al cual pretendamos conectarlos. Vamos a ver la herramienta de distancia mínima paneles. La voy a abrir. Podemos simular para superficies planas, para superficies inclinadas, y también os tengo puesto el método que viene en el IDAE, que el IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. El método del IDAE solo es válido para, solo será válido utilizarla para superficies planas. Vámonos primero a la primera hoja donde pone superficies planas. Aquí los cálculos los realizamos mediante fórmulas trigonométricas. Únicamente debéis introducir la altura del panel, la inclinación de los paneles y la latitud del lugar, y la herramienta por sí sola nos va a indicar las distancias, tanto la distancia de base a base del panel como esta distancia de minúscula que os estoy indicando aquí. Os recuerdo que esto es solo válido para orientaciones sur o próximas al sur, si no, no podemos utilizar la herramienta. Si nos vamos a la siguiente hoja, superficies inclinadas, una vez más nos va a realizar el cálculo de las distancias y debemos introducir la altura del panel, la inclinación de los paneles, la inclinación del terreno y la latitud del lugar. Aplicando fórmulas trigonométricas nos indica la distancia que debemos dejar. En este caso nos indica la distancia que hay que dejar entre base y base del panel. Y si nos vamos a la última hoja, que sería la del IDAE, deberemos introducir la altura del panel, la inclinación de los paneles y la latitud del lugar, ¿vale? Y la distancia que nos va a indicar es esta que os estoy marcando aquí, ¿vale? Nos la está indicando en esta casilla de aquí. Repito, estas herramientas solo son válidas para orientación sur o próxima al sur, ¿vale? Si no, no debéis utilizarlas porque el comportamiento de las sombras será diferente, porque esto para lo que se utiliza es para el tema de proyección de sombras. Si los paneles están totalmente al este o totalmente al oeste, por ejemplo, ya las sombras no se comportan como si estuvieran todos orientados hacia el sur, ¿vale? Por tanto, en esos casos no podemos utilizar la herramienta, o mejor dicho, no debemos utilizarla. Bien, pues eso sería todo. Este es el conjunto de herramientas que os entregamos para vuestras instalaciones de bombeo solar. En caso de estar interesados en adquirirlas, como os he dicho al principio del vídeo, tenéis disponible nuestro email en la descripción del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like y suscribiros. Un saludo.